Bien, siguiendo el proceso del trabajo sobre el modelo educativo, en este caso vamos a identificar el modelo educativo boliviano, en qué características está constituido. Hay que ser claros que el modelo educativo boliviano está basado en la ley 070, la ley Avelino Cignani, Elizardo Pérez. Esto nos determina que obviamente es un modelo con muchas características, componentes, y cuyos principios también van desglosados en los cuadernos del Ministerio de Educación, lo que nos permite en este caso tener muchos elementos que nos van a permitir analizar y descomponer. Obviamente la importancia para esta unidad es identificar el modelo. Posteriormente hay una unidad que especifica sobre lo que es la ley 070, de la cual vamos a ir trabajándola. En este caso entonces lo que vamos a ver son los elementos que hacen a este modelo. Primeramente, como les decía, está basada en la ley Avelino Cignani Elizardo Pérez, que de alguna manera hay un cambio rotundo de la estructura, no es una reforma como lo que ha sido, por ejemplo, la ley 1565, que ha tenido una reforma sobre lo que ya estaba constituido en el Estado, como era el Código Educativo. En este caso, con la ley 1565 de la reforma educativa, es una continuidad y van haciendo reforma algunos componentes propiamente de lo que ha sido hasta 1992. Posterior a ello, uno de los fundamentos principales para que exista un cambio de la ley y que no solamente sea una pequeña reforma, es justamente que existía una descontextualización social, ¿ya? Y además de falta de inclusión, lo que va permitiendo que a través de este modelo muy tradicionalista también que se llevaba, generar un nuevo cambio. Y ese cambio tenía que ser desde la parte normativa, desde la estructura curricular, y que de alguna manera permita también tener un pensamiento deconstructivo sobre el proceso y la constitución social, política, económica, y que de alguna manera ésta se ha ido enfocando en estos elementos. Por eso dice que la ley con una nueva estructura curricular nacional está enfocada en lo holístico, ¿ya? Donde la naturaleza es parte de la composición del ser humano, es descolonizador, que habla de la deconstrucción, obviamente, de todo aquel proceso histórico y de lo que podemos reflexionar cotidianamente también como argumento decolonizador. Es comunitario en el sentido de que lo comunitario es un principio que determina la cooperación y el trabajo que va en contra de un trabajo individual, sino un trabajo cooperativo, integral con el otro componente cultural también, ¿ya? Uno de los elementos más importantes que menciona este modelo es lo que es productivo, ya que a través de la producción se puede generar teoría y a través de la teoría podemos generar, obviamente, generar productividad, y esa productividad nos permite también hacer ciencia, ¿no? Tres elementos que hacen a la ley es lo intercultural, lo intracultural y lo plurilingüe, haciendo el respeto de la diversidad lingüística, del pensamiento de la persona y de las cosmovisiones que se tienen a nivel de las 36 nacionalidades, ¿no? De esa composición. Ahí viene el respeto también para ese argumento integrativo. Entonces el 2011 ya va a tener un modelo que se le va a denominar el modelo educativo sociocomunitario productivo. Entonces a través de este término ya podemos tener un enfoque, ya podemos ver prácticamente que estaría dentro de los modelos educativos, dentro de los modelos pedagógicos educativos como el modelo endógeno, ¿verdad? Donde no está centralizado el ser humano, sino está centralizado el entorno natural, los componentes culturales propiamente, no es unívoco, sino nos da una diversidad y pluralidad de concepciones que puedan integrar al modelo educativo. En ese sentido, el modelo educativo sociocomunitario productivo, que así se le denomina,
va a surgir de esa necesidad, de esa realidad de la educación, tanto del código como de la 1565, que solamente planteaban pues una formación centralizada en el hombre y la mujer, pero con una diferencia de clase social muy clara, podríamos decir, y que de alguna manera esto ha permitido pues, a que exista este modelo. Lo bueno de este modelo educativo, como les decía, permite que haya una educación decolonizadora, integral y sobre todo la productiva, como anteriormente habíamos mencionado, con lo que interpreta propiamente la ley. ¿Cuáles son los fundamentos de este currículum que va a generar toda esta orientación de sus componentes y características? Obviamente no va a emerger de una teoría, ¿ya? No hay un argumento teórico que especifique a la composición de este modelo. Habíamos hablado que para que hablemos de un modelo educativo debe estar enfocado en un paradigma educativo propiamente. Eso no quiere decir que no lo tenga el modelo educativo de la ley 070, al contrario, quiere tener su propio criterio pedagógico, pero vamos a ver casi al final que sobre qué bases teóricas está orientado. Y esta orientación, como permite de alguna manera corresponder con como dice la literatura. Pero obviamente no emerge de una composición teórica, ¿ya? Sino es más de una reflexión social y cultural en la cual se va generando este modelo, ¿ya? Pero obviamente el paradigma que se va a fundamentar en este currículo lo vamos a ver de muchas dimensiones, de muchos componentes teóricos que vienen desde el propio constructivismo, vienen desde la propia pedagogía liberadora y eso hace que la fundamentación que tenga el modelo educativo boliviano es de una composición muy ecléctica, podríamos decirlo, ¿no? Y que hace esa su paradigma como tal. Entonces, el proceso desde la reflexión y todos los acontecimientos que se van dando desde el... Miren que su recorrido viene desde los periodos de los años 30, con las escuelas indigenales, donde ahí viene la necesidad de incluir a la otra realidad boliviana, que es la realidad de los que habitan en las áreas rurales, el campesinado, etcétera, que por ese tiempo se los denominaba bajo el término de indio. Entonces ahí viene una primera reflexión, el periodo de los años 90, en la cual se ve por primera vez la marcha de las zonas bajas de la Amazonía, una forma de reclamar al Estado también su inclusión. Y entonces empieza una reflexión que obviamente la educación como pilar fundamental de un Estado no está estructurado en ese lineamiento y por tanto se exige esa inclusión. Entonces de ahí viene y cuando se dice que no emerge de una teoría, sino prácticamente de la reflexión de nuestra realidad social, cultural, económica y política de Bolivia. En ese sentido, la educación, obviamente que si ustedes lo ven, el texto educativo que se les ha pasado, viene con unos criterios mucho más específicos y analíticos. Aquí nosotros lo que les proponemos es cómo más o menos está organizado, ¿ya? Por ejemplo, su fundamento político ideológico del modelo educativo es descolonizador, por esencia, ¿ya? La decolonización van viendo como una búsqueda que permita formar hombres o mujeres a partir del reconocimiento propiamente de su cultura y de su historia, pero una historia contada de acuerdo a los hechos reales que han suscitado y no a través de hechos contados donde emergen y desconocen también la lucha de otros componentes. ¿Qué quiero decir? Hay textos de historia que solamente nos hablan de ciertos héroes que han luchado sobre la independización, sobre la forjación del Estado boliviano y haciendo un desconocimiento total de la otra realidad boliviana, que es las que viven en el campo, las que viven en el área rural. Entonces, textos como de Ramiro Condarco,
con el título de su texto, Zárate Vilca, nos demuestra también cómo ha sido la historia, que pocos la conocemos, en sus hechos muy profundos, y de cómo la forjación de la clase indígena ha sido muy importante para la composición, la independización y todo lo que hoy por hoy estamos viviendo, ya que también somos parte de ello a través de esos procesos migratorios que se han dado en las ciudades. Entonces, ahí viene el término ideológico que viene desde la descolonización. No es un argumento en la que nos pide que vivamos bajo la historia del pasado, al contrario, sino es más un argumento de reflexión que debemos tener como individuos, como personas, como comunidad, en la que nos permita ver que ha existido argumentos de jerarquización impuestas y que obviamente hoy por hoy esa dimensión de la jerarquización se sigue viendo, y lo que no nos permite desarrollar, y nos conforman con argumentos podríamos decir, muy de ensueño, o argumentos que no las venden por los medios de comunicación, y con eso estamos contentos, ¿no? Y entonces no vemos mucho más allá de un desarrollo proyectivo para el Estado. El fundamento filosófico está bajo el término del vivir bien, en donde lo que permite el vivir bien es que se pueda trabajar en armonía en relación con la biodiversidad, en comunidad en relación a la diversidad, en relación al pensamiento o a las cosmovisiones que se tiene como un estado plural que convivimos. Y estas cosmovisiones también tienen esta espiritualidad interna de pedir permiso a la naturaleza. Obviamente que si estamos compuestos bajo un paradigma mucho más cerrado, muy positivista, donde el positivismo niega toda condición animista, entonces es una negación también a nuestro quehacer cultural. Entonces el vivir bien tiene esa proyección, ¿no? Conlleva esa relación con la naturaleza. La naturaleza la vemos como un ente vivo y por tanto se la debe pedir permiso. La práctica obviamente no está en todos, pero es una manera también de decolonizarnos, porque esa es una forma de la convivencia y de la identidad propiamente del boliviano, ¿no? Que obviamente se va perdiendo a través también de otros discursos que se nos puedan adentrar, y obviamente esos nuevos discursos, nuevos componentes culturales hacen que no hagamos propiamente una práctica de nuestra cultura, y que en un momento dado seguramente, si seguimos con ese ritmo más que todo en las ciudades, vamos a ir de a poquito perdiendo ese componente de nuestra identidad individual y colectiva, y vamos a apropiarnos de otro componente cultural con que seguramente vamos a tener más una teoría, un pensamiento positivista, y tal vez muy alejado de la teoría humanista, ya que siempre está en ese enfoque de el humanismo como una condición de vida con la naturaleza. Y obviamente, pues eso es parte de nuestra historia, es parte de nuestra cultura, y que propone este modelo que debamos seguir preservándola. El fundamento sociológico es la condición plural, nuestra pluralidad, que quiere decir somos una sociedad con muchas culturas, con muchas formas, cosmovisiones y formas de pensar. Entonces tenemos esa condición de aceptar y de convivir. En un tiempo se nos condicionaba que existía una sola forma de pensar, pero hay que ser reales con la situación, con la estructura, con la base boliviana que vive en este estado, en este territorio, que somos diversos, que tenemos miles de pensamientos. Y esos miles de pensamientos también deben ser reconocidos porque conviven y hacen parte del Estado. Entonces la pluralidad, la condición plural, es un argumento muy importante, que dentro de ella está también pues, el aspecto lingüístico, que también Bolivia no solamente está condicionada por el castellano, sino está también por otras lenguas, y que son parte de su componente cultural. ¿Ya? El fundamento epistemológico de este modelo es la pluralidad cultural,
como anteriormente les decía, esa diversidad que se pervive y que actualmente es parte y se va buscando todavía su inclusión mucho más, y que para muchos tal vez es una situación muy compleja de aceptarlo, y esa aceptación no permite, podríamos decirlo, no permite a, a que estemos bajo el mismo discurso, ¿ya? Por lo menos el modelo demuestra eso, y es un modelo que la construye también desde una concepción antropológica y sociológica. Muchos antropólogos han dado este fundamento, y obviamente este trabajo antropológico ha hecho de este nuevo modelo. Ahora que la situación de la realidad en su ejecución tenga muchos altibajos, ese es otro punto que hay que analizarlo. El fundamento psicopedagógico ya es el aprendizaje comunitario, entonces está en contra de un aprendizaje individualista. Toma en cuenta los 4 momentos metodológicos, como es la práctica, la teoría, la valoración y la producción. Nuevamente la producción como uno de los elementos o bases muy importantes que lleva este modelo, y que en sí es un modelo que muy rico, podríamos decir, en su sentido y en su construcción, ya que a partir de lo que se hace a través del trabajo, es decir, de la práctica, podemos hablar de teoría, podemos hablar de su valoración y obviamente de la producción. Una producción que permita la sostenibilidad, y también pues que sea un estado que pueda producir. Obviamente nos falta muchísimo para ello. Hay resultados en algunas regiones. Obviamente les pasé un video sobre ello, y si van viéndolo hay mucha práctica. Tal vez son las ciudades las que les falta trabajar bastante con este modelo, pero ahí es el reto. Entonces, si van viendo estos fundamentos, cada uno de estos es un argumento de una composición propiamente de la ley, de la ley 070, y que de alguna manera toma en cuenta muchísimo las diferencias culturales, y que de alguna manera a partir de eso se puede ir aprendiendo, ¿no? Y si ustedes analizan, se acerca muchísimo a los pensamientos de Paulo Freire, de nuestro amigo Antonio Gramsci, hasta de la misma proyección que nos daba Dewey con la educación activa, y prácticamente aquí vamos viendo también ese proceso pedagógico, ¿no? ¿Qué bases y fines objetivos tiene la educación? Bueno, entre las bases, la educación conlleva una planificación curricular, ¿ya?, donde va a estar fundada todos estos componentes que habíamos hablado. Los fines de la educación van a contener los saberes y las experiencias de y los conocimientos de los pueblos indígenas originarios, y que de alguna manera a partir de ella estamos hablando de una revalorización con descolonización, ¿verdad? Y que las costumbres y tradiciones sean parte de esa composición educativa, es decir, este elemento cultural tan importante nos vaya demostrando alternativas también dentro del sistema productivo, dentro del sistema del quehacer educativo, como una muestra de la integración o de la interculturalidad y de la intraculturalidad, que ahí viene también la inclusión. Y uno de los objetivos, son los 3 objetivos que podemos ver, pero uno de los objetivos que nosotros podemos tomar en cuenta, y que de alguna manera ayuda mucho a comprender este sistema educativo, es que pretende formar personas, ¿ya?, con conciencia social, y que sientan parte del aprendizaje en relación con su entorno cultural. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí nuevamente replica lo que habíamos hablado anteriormente, de que existe la posibilidad de que el entorno nos da, y es una parte muy integrante de nuestro quehacer educativo, ¿no? Entonces, es por eso que una de las bases fundamentales está la escuela Yuwarisata, por ejemplo, una de las instituciones educativas en los años 30 que ha permitido, a través de la escuela indígena, a través de la práctica, generar el aprendizaje que hemos ido viendo. Si hablaríamos nomás de la constitución, de la transformación, tierra, territorio, gestión institucional, etc., son elementos específicos y
temáticas, podríamos decir, muy, muy grandes que tendríamos que hablar y seguir desentrañando cada uno de ellos. Lo que acabamos solamente de ver es cómo está armado nuestro modelo educativo, ¿ya? Y obviamente dentro de este modelo educativo están los componentes, sus características, que hablan propiamente de cómo hoy por la educación actual se trabaja, se estudia, ¿ya? Obviamente es una ley muy grande y cada uno de los componentes hay que verlos cómo se van trabajando. Y como les decía anteriormente, si hay un paradigma a este modelo educativo, sí hay un paradigma, se basa en el pensamiento educativo de la Yuvarisata, ¿ya? De la ley Avelino Signani y Lizardo Pérez, de estos dos grandes hombres que han sido parte de la escuela Ayuvarisata en el periodo de los años 30. Hay aportes de Paulo Freire, en construir una educación para la liberación y la transformación, que en eso se está. Está Vygotsky, dentro de las esferas del constructivismo, que nos habla de la interacción social con la comunidad, a través de cómo podemos generar experiencia a partir de esa interacción social y cultural, ¿ya? El contexto, que es importante, por eso todos toman a Vygotsky como un patrón importante. Y obviamente a partir de estas posiciones teóricas vamos a ver lo que el modelo educativo boliviano habla, que va en contra de la educación bancaria, es decir, la tradicionalista, busca la educación liberadora, una educación descolonizadora, buscar nuestro propio pensamiento, construir nuestra propia historia a través de los pueblos, una educación comunitaria en relación con la naturaleza, como ya hemos hablado, ¿no? Y el diálogo permanente o intercultural, intracultural, que es otro de los argumentos que habíamos hablado. Entonces, si ustedes van viendo, tiene su paradigma y a través de ese paradigma, bueno, se presenta el modelo, ¿no? El modelo en toda la ley y bueno, pues lo que tenemos que hacer es leerlo, ¿ya? Es muy explícito y entendible también lo que nos presenta el modelo educativo y que justamente se les ha ido pasando este texto muy completo, podríamos decir, en todo lo que habla y cómo funciona actualmente el sistema educativo, que obviamente lo vamos a ir viendo como una unidad también específica. Pero aquí vamos viendo lo que habíamos visto en anterior a otro modelo, por ejemplo, el modelo educativo de una universidad privada, por ejemplo, y sus propósitos que conllevan, las características que hacen a la propia institución, qué tipo de institución. Y si vamos viendo en el modelo educativo boliviano, tiene esa realidad, ¿no? Es una realidad que ha ido buscando a través de su historia y de su componente cultural. Ese es su elemento y por eso se ha ido construyendo todo este modelo en el sentido de una mejor educación para el sistema boliviano. Ahora es otra cosa hablar si esto en los hechos reales se está trabajando, hay debilidades, hay amenazas, que seguramente hay que esperar, porque eso es un modelo que seguramente en un par de años más vamos a tener el producto a los nuevos profesionales que han sido instruidos bajo este modelo, si tienen esa misma forma, correspondencia con lo que han aprendido. Pero hay que darle la oportunidad al modelo y hay que seguir construyéndola. No hay que verlo desde una composición política de gobierno, obviamente que lo trae un gobierno, pero es una alternativa y sobre esta alternativa hay que mejorarla, hay que darle un poco más de contexto propio. Y de eso se trata, ¿no? Cualquier modelo. Y seguramente en un par de años, si se cambie o tengamos otro tipo de gobierno, que seguramente va a querer intervenir en este modelo, pero bajo un argumento de esa forma, ¿ya? Es decir, hay una base y solamente si hay un cambio, el modelo, tendría que cambiar el modelo educativo. Pero lo más seguro que vamos a tener, más que un cambio de modelo, vamos a tener pequeñas reformas a los componentes, a los principios o a las características que nos presenta el modelo educativo. Bueno, esto es entonces un punto de identificación del modelo educativo boliviano. Muchas gracias.